Bueno chicos, bienvenidos a la clase de literatura. Vemos en la imagen personas en plena canto, composición musical, ¿no? Porque el tema que vamos a hablar, el tema es lírico, pero de la edad de oro española, ¿no? Grandes representantes, por supuesto. A ver, primero es un poco contrariado, yo soy muy honesto, y me refiero a que estoy contrariado porque no es una etapa que me guste tanto. Aunque se representa a Itami de Santa Saavedra, así grandes exponentes, no se representan tantos, ¿no? Es importante, sí, saber. Ahora, ¿por qué es importante esta etapa para nosotros como estudio? Porque hay muchas variantes de calidad, son obras de calidad, muchas representantes. Que otra cosa que no me gusta a mí es distinto, ¿no? Entonces también es importante aprender posturas. Hay cosas que no gustan, pero hay cosas que tienen que estudiarse y que no vas a quitarle ni restarle la calidad. Entonces acá pasa distinto, ¿no? En el tema del medievalismo no me gusta tanto la literatura del medievalismo porque fue una etapa muy dura para las ciencias, para las letras, etapa durísima. En este caso no, es una etapa muy creativa en España, muy a nivel, muy a nivel, pero es otra cosa que me gusten o no me gusten sus obras, es distinto. Entonces también de eso hay que aprender. Así que el día de hoy, bienvenidos chicos de quinto de secundarias a literatura con su profesor Jorge Ureta Sandoval. Vamos a hablar del siglo de oro español 1, primero, porque la próxima semana vamos a seguir hablando, pero esta vez vamos a ir al género lírico, la poesía. A ver, renacimiento, del pretaclismo al misticismo. Renacimiento, por supuesto, tiene que ver con el tema de la literatura humanista, ¿no? Se estaba saliendo del medioevo, de esta etapa nefasta, negra, y hay un salto entre el petrarquismo y el misticismo, ¿no? Definición: esta etapa de historia europea caracterizada por un renovado interés por el pasado grecolatino, está en el amor por el humanismo, ¿no? En Renacimiento tiene grandes exponentes a nivel de la historia. Ahora, en de literatura, prefiero yo la literatura no española en esa época, ¿no? Voy a seguir diciéndolo. Wallace Shakespeare, Franco de Valois, Michael Montaigne, Erasmo de Rotterdam, representantes en Holanda, entonces, pero en cantidad de exponentes máximos, y me refiero a cantidad, España lo tiene. Entonces, por eso dice que se vive, bueno, más que decirse, se vivió el siglo de oro ahí, ¿no? Y nacen y está en el humanismo, ¿no? Durante los siglos XV y XVI era esto, ¿no? Primero es un tema en contra del medioevo, un tema de la ciencia, la cuestión de la ciencia, el tema del antropocentrismo. El tema del antropocentrismo es fácil de indicar, es cuando se trata en el centro del hombre, ¿no? Dos periodos. Primer Renacimiento, bajo el reinado de Carlos V. España dominó gran parte de Europa, hay que ver el tema del contexto, ¿no? Es importante siempre, y estableció un imperio colonial en América, ¿no? Quizás por eso, de repente, por ahí no me agrade tanto, pero se da en esto, ¿no? Durante este periodo los escritores españoles siguieron las tendencias filosóficas y artísticas del Renacimiento. O sea, ¿se apegaron a qué? Se pegaron, por supuesto, a ver a lo grecolatino, ¿no? A admirar la obra griega y romana, ¿no? En el campo de las ideas, Erasmo de Rotterdam fue quien ejerció mayor influencia, ¿no? Holandesa. Las obras de algunos de sus discípulos españoles, vemos, entre los que se encuentran el filósofo Luis Vives y el teólogo Juan Valdés, fueron muy leídas y tradujeron a diversas lenguas europeas. Lo mismo cabe decir de las obras de su contemporáneo Antonio Guevara, divulgador e historiador franciscano español, ¿no? Durante este periodo se escribieron diálogos humanísticos, estamos hablando de humanismo, ¿no? Y se cultivó la historiografía, ¿no? La historia, ¿no? La historia de ubicación, ¿no? Historiografía. A ver, dentro del primer periodo nace la escuela italiana, ¿ok? Los petrarquistas. Así de simple. Mira, la poesía bucólica o pastoril, hablando del campo, que pinta la vida y costumbre de los pastores o de personajes que se hacen pasar por pastores, ¿no? Es otro de los géneros que florecieron durante el siglo de oro. Temas sentimentales de la poesía pastoril fueron utilizados por primera vez de manera habitual por quién, el gran Juan Boscán y Garcilaso de la Vega, ¿no? O sea, representantes máximos, como digo, buenos representantes. ¿Qué otra cosa que no me gusta tanto a mí? Pero buenos representantes. La vida de Boscán, ¿no? O sea, reunió su manuscrito de su esposo y lo publicó en Barcelona con el título de Las obras de Boscán.
y algunas de Garcilaso de la Vega en 1530. O sea, ella hizo la que reunió, ¿no? Entonces la viuda de esta mujer fue importante para la obra de Juan Buscán, ¿no? Lo reunió. Entonces, hay que aplaudir, por supuesto. El libro fue un acontecimiento importante por los nuevos métodos de origen italiano, ¿ves? Te digo, es importante esa edad por, por la expiación eh, contra, el, contra el medioevo, mereció como expiación el liberarse, y también está con el tema de la exploración, el tema de encontrar y regenerar tendencias y darle nuevos matices, ¿no? Como el tema de la métrica en este caso. Y también con el tema de la rima interior y el verso libre, por los temas mitológicos, arcaicos, discursivos de su lenguaje hechos en frases cortas. Además de haber introducido en el verso en endecasílabo en España, que es importante, ¿no? La obra completa de Garcilaso se compone un poco más de 400 versos, Garcilaso de la Vega estamos hablando, que forman églogas, ¿no? Famosa como Salicio Nemoroso, famosísimo, Alberni y Camilla, y Terneo y Alcino, ¿no? 38 sonetos, 2 elegías, 5 canciones y una epístola, ¿no? Entonces, importantes representantes, ¿no? Juan Buscán y Garcilaso de la Vega pertenecieron a la escuela italiana. Ahora, vayamos ahora con el segundo renacimiento. Vamos con el segundo renacimiento. La vida religiosa en España se intensifica a mediados del siglo XVI, con el inicio del gobierno de Felipe II, en parte en consecuencia con la preocupación que tenían los católicos españoles por la reforma protestante. Entonces, acá poco que se retrae, ¿no? España, ¿no? Y como causa de eso, me refiero al humanismo, se retrae, empiezan a escribir monjes, frailes, como respuesta, ¿no? Como respuesta. Y ahí sale la escuela salmantina, ¿no? Una escuela muy importante. Y ahí el primer gran poeta fue gran Fray Luis de León, ¿no? Gran Fray Luis de León. Grande también, no me gusta. En cuyo verso de la devoción cristiana se conjuga en el culto de la belleza. Justo creo que es eso mismo, ¿no? De alguna manera, en la segunda etapa hay un cierto retroceso. Y un retroceso porque lo que toman las palabras son personas que están más preocupadas por la revaloración de la iglesia. Que es importante, por supuesto. Pero en esa preocupación sacan obras geniales como A la vida retirada, que compuso tras una imitación del Vitus Laeli, ¿no? de Horacio y las odas de Salina de Noche de Serena. Entonces, se le acusó de haber traducido al castellano a partir del texto hebreo de Cantar de los Cantares, lo que violaba el Concilio de Trento, que prohibía traducir los textos de la lengua vulgar. Entonces hay un tema de cambio, ¿no? También otra vez. Entonces, por eso también se considera una época de oro, ¿no? Por el tema de los cambios, de la escritura, que es importante. Su obra lírica no fue publicada. Quien lo publicó fue Francisco de Quevedo, otro representante importante. Francisco de Quevedo sí lo respeto un poco más. Y, bueno, me refiero a no respetar, sino que me gusta. Considerado un maestro de la prosa castellana, su libro de los nombres de Cristo en una sola investigación sobre escritura, ¿no? Ahora vamos a la escuela sevillana. En la escuela sevillana tenemos la poesía de Fernando de Herrera, un grande también, un grande. En cambio, se caracteriza por el culto a la belleza formal y la pureza de la lengua poética refinada y sonora. La rima, ¿no? Muy interesante. Tampoco es de mi gusto. Poesía mística, otro poeta importante. Acá creo que sí tenemos un poeta muy, muy interesante. San Juana de la Cruz, me compuso versos intensos y radiantes. San Juana de la Cruz, muy, muy importante. Y después, dentro del segundo periodo, ¿no? Del Renacimiento en la poesía, tenemos el tema del barroco. El tema de barroco. Como subtítulo, ¿no? Entonces, tenemos en el Renacimiento, el petrarquismo y el misticismo, tenemos dos etapas, y después la siguiente etapa o la evolución fue el barroco. La siguiente tendencia fue el barroco, y más conocida como crisis de la modernidad. Definición: etapa que sucedió al Renacimiento. O sea, después de que el Renacimiento fallece en España, que fallece para mí muy rápido, se instala el barroco. Creo que ahí es donde tengo ciertas dudas sobre el manejo literario. Hay un tema de posturas, de lo que te hacen llegar, de lo que significa, pues, lo mejor. Cuando hay ciertos manejos, pierde valía, ¿no? Entonces ahí creo que se da este tema mío con la Edad de Oro española. Entonces llega la crisis de la modernidad, como dicen, ¿no? Y en el barroco
hay grandes representantes y tendencias además, ¿no? La retórica barroica, homogénea durante los reinados de Felipe IV y Carlos II puede sentarse en coexistencia de dos corrientes. Dentro del barroco nace el culteranismo y el conceptismo. Culteranismo de cultura, ¿no? Ismo hacia lo culto y el conceptismo hacia los conceptos. De los dos, prefiero yo el conceptismo un poco más que el culteranismo. Y dentro de la escuela culterana nace hay un representante genial, que tampoco me gusta tanto, pero que me refiero que es genial por el desarrollo de su obra, que es Luis de Góngora de Argote, ¿no? Luis de Góngora de Argote. La historia literaria separa la obra poética de Góngora en dos mitades, claramente, ¿no? Por un lado, la letría de inspiración popular, que me gusta mucho, y de otro lado, su obra cultista, iniciada en 1610, con oda a la toma del Araché, ¿no? Obras muy importantes, o la fábula de Polifemo y Galatea, que es tremenda obra, para mí es su obra más importante. Como hemos dicho, no es de mi gusto, pero esa obra sí es muy importante, ¿no? Y después tenemos la escuela conceptista, que en lo lírico creo que está el mayor representante de mi agrado. Para mí el mayor representante está en la escuela culterana, Luis Góngora de Argote, Garcilaso de la Vega, en la primera etapa del Renacimiento, en el barroco y eso, pero en el barroco, en la parte última, está un gran representante, ¿no? Que es Quevedo. El conceptismo se debe su nombre a los conceptos espirituales, ¿no? De Alonso de Ledesma. Su juego formal se basa en la condensación expresiva y para ello se sirve de la polisemia, la elixis, las oposiciones de los contrarios o antítesis, pues el trabajo, no te digo, las paradojas, todo lo que exige una agudeza conceptual. Y cuando entren principales representantes está el gran Francisco de Quevedo, ¿ok? Y Villegas, ¿no? Francisco de Quevedo y Villegas. Luis Vela de Garber, su novela El Diablo Consuelo y todo eso, ¿no? Diego de Saavedra Bacardo, y todo ello forma un conjunto monumental de poesía metafísica, amorosa, satírica, religiosa y moral. Me parece que ahí está lo esencial, el trabajo del cambio. Esto ha sido puntos centrales para la poesía posterior, y me refiero a los temas, ¿no? El tema amoroso, el satírico, la religiosidad, lo moral y la metafísica. Que ha habido luchas entre ellas, pero que estos representantes trabajaban. Y subyace un tema moralista, estoico, preocupado por la decadencia nacional, el satírico burlón vitalista, ¿no? Es que es muy interesante. Como dije, esta etapa, trabaja más o menos de la mano con la religiosidad, pero brinda un tema que fue muy importante para la literatura posteriormente, que es el lado burlón, el lado vitalista, ¿no? El lado de reírse de algunos problemas para poder afrontarlos, ¿no? Esto me parece muy muy interesante en la escuela conceptista. Después, bueno, ahí tenemos unos mapas para que puedan encontrarse. Juan Boscán, obra de Boscán, con algunas de Garcilaso de la Vega, lo publicó su mujer cuando él murió. Garcilaso de la Vega, Églogas 1, 2, 3, sonetos, elegías. Les recomiendo que lean Canción 5 de Garcilaso de la Vega. Fray Luis de León, A la vida retirada, muy buena obra. Alonso de Ercilla, La Huracana, vital para muchos. Fernando de Herrera, Sonetos, también interesante. San Juan de la Cruz, como les he dicho, tienen que leer La Noche Oscura del Alma. Miguel de Cervantes Saavedra, lo vamos a ver en la próxima clase. Viaja de Parnaso, también escribió poesía. Luego con Argote, Fábula de Polifemo y Galatea. Lope de Vega, La Jerusalén Conquistada. Es una obra que responde más o menos, o fue respondida, que más o menos por esa época fue por Jerusalén Libertada, de un escritor renacentista importante también. Francisco de Quevedo, Parnaso español y Tres Musas. Ahora, verificando el aprendizaje, vamos a dejar estas 4 preguntitas. Primero, ¿cuáles son las secuelas poéticas del segundo Renacimiento? Lo tienes en la diapositiva. ¿Cuál es la diferencia entre el Renacimiento y el Barroco? También hemos dicho que hay algo vital. Menciona los autores principales de la escuela conceptista. También escribe cartillas de la escuela culterana. Bueno, ahí está en la diapositiva todo. Para la casa, por favor, hacer el archivo 9 para más saltar domingo. Y en todo contra coronavirus, el proyecto es que me vas a hacer un mapa conceptual del tema que hemos tratado el día de hoy. Todo en nuestras clases, los 3 cursos, van a tener que tener tu mapa conceptual del tema del tratado, porque queremos ver cómo relacionas. Los mapas conceptuales lo ves trabajando de cuarto de primaria
y tiene que tener enlaces, desarrollos y todo ese punto de características, consecuencias, con pocas palabras, es como un resumen, pero visual, ¿no? Ya debes manejarlo, así que nos vemos en la próxima clase. Cuídate mucho, no salgas de casa.